Bueno, se tiene un bloque de 30 kilogramos que descansa sobre un plano inclinado de 30 grados. ¿Qué vamos a calcular? El peso del bloque y el valor de las componentes. Entonces el primer paso es hacer la ilustración. ¿Sí? La ilustración, en este caso tenemos un bloque que descansa sobre un plano inclinado. Los planos inclinados se utilizan para tres cosas. En nuestra región, para subir ganado a un camión. Entonces, primero nos dice que este ángulo es de 30 grados y que aquí tenemos el bloque. Entonces, siempre que vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, hay que tener en cuenta que el peso siempre apunta hacia abajo. Siempre apunta hacia abajo. Esa es la primera parte que hay que tener en cuenta. Lo otro es que debemos hacer proyecciones sobre los planos. Paralelo a la superficie, esto que acabo de dibujar, es el eje X. Entonces, paralelo a la superficie vamos a dibujar el eje X. Perpendicular quiere decir que forma un ángulo de 90 grados. Perpendicular a la superficie estará el eje Y. Entonces, acabo de hacer unas proyecciones sobre los ejes. Esto para el diagrama de cuerpo libre. Ya había dicho que este que apunta hacia abajo es el peso, pero este espacio que hay acá entre el eje Y y el peso es el ángulo de 30 grados, el ángulo θ. Entonces, después que he hecho esas proyecciones, lo que voy a hacer es el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es representar en un plano cartesiano las fuerzas que están actuando. Entonces dibujo el plano cartesiano. ¿Sí? Es como si trasladara y rotara el plano que acabo de dibujar sobre el plano inclinado. Pero si yo roto y doy la vuelta, ya el peso queda apuntando hacia acá. ¿Sí? El ángulo este es de 30 grados. Cuando hay un ángulo por vectores, vimos que se podían hallar componentes. ¿Quién sería la hipotenusa? La hipotenusa sería el peso. Verticalmente está el peso en Y y horizontalmente está el peso en X. ¿Sí? Si nos piden hallar la primera pregunta A, nos dicen que hay el peso. Entonces, ¿qué es el peso? Pues este es el eje Y. Peso es igual al producto de la masa por la gravedad. También nos piden hallar que haya las componentes en X. Como está la componente en X está frente al ángulo, se halla con seno. Sería el peso por seno de 30. También nos piden la componente en Y. Sería el lado adyacente, sería con coseno. Entonces ya podemos dar solución al problema. Peso es masa por gravedad y me dicen que la masa es 30 kilogramos por 9,8 metros por segundo cuadrado. Da un valor de si multiplico 30 por 9,8 da 294 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Es 294 newton. Aquí el newton, por definición, es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado.
Bueno, ¿qué es lo otro que nos piden? Pues el peso en X. ¿Qué es lo que vale el peso? Que es 294 newton por seno de 30. El peso en X. Si multiplico 294 por seno de 30 da 147 newton. ¿Qué otro preguntas nos hacen? Que es hallar el peso en Y, porque es la otra componente. Ya sabemos que el peso en Y es el peso multiplicado por coseno, sería 294 newton por coseno de 30 grados. Si yo multiplico eso, 294 por coseno de 30 da 254,5. 254,5 newton. Entonces, con esto he hallado el peso del bloque y el peso en función de las componentes.